Bueno, hermanos, por la gracia del Señor, entonces vamos ahora a tener la última reunión de esta tarde y vamos a meditar en la porción de este capítulo número 3 del libro de Segunda Tesalonicenses, que lo vengo estudiando y leyendo hace ya unos cuantos meses, y en verdad es un libro precioso para considerar y compartir con los hermanos también las enseñanzas espirituales, prácticas que puede transmitirnos y que son tan necesarias para nuestra vida cotidiana. El apóstol Pablo, ya ahora en esta división que hicieron los hermanos que separaron en capítulos y en versículos que no son originales de la palabra de Dios en sus escritos, pero luego para una mejor ubicación tanto de los textos como de los párrafos que uno puede leer, lo dividieron de esta manera y le dieron esta división, y tiene que ver ya ahora, hermanos, a partir de este resta, como una despedida del apóstol después de haber tratado con ellos muy breve tiempo en el ministerio, en uno de sus viajes misioneros, pero nunca más los volvió a ver a estos hermanos, pero los amó como amó a todos los creyentes y por los cuales él estaba dispuesto a dar su vida por amor de los escogidos. Y este resta con la cual se hace esta división, luego de hablar tan claramente de la segunda venida de Cristo y de los hechos anteriores y posteriores a la venida de Cristo, ahora en esta despedida hay una serie de consejos de carácter pastoral y misionero a la iglesia en Tesalónica, y nos hace ver la idea de que a pesar de esa despedida, lo que quedaba por delante, lo que quedaba por seguir transitando, de poder hablarles de una manera clara, que de ahí en adelante, a pesar de que no los volvió a ver, no obstante, había todo una obra y un propósito de Dios, tanto para los ministros del Evangelio como para los hermanos en Tesalónica. Y se refiere a hermanos porque bien lo dice la Escritura. Hermanos, no está escrito a todo el pueblo o a todo el vulgo, sino a aquellos que en verdad eran hermanos que habían experimentado en sus corazones la genuina y verdadera experiencia de obtener esa fe preciosa una vez dada a los santos, que son renacidos, que son comprados con la sangre de Jesucristo y que son contados como hermanos a los cuales verdaderamente uno puede llamar hermanos. Yo recordaba a un hermano que tuvimos, ya debe estar en la presencia del Señor, pues yo lo conocí y era de los tiempos cuando don Armando Di Pardo hacía su tarea misionera aquí en la Argentina de promover el testimonio Filadelfia, y en las distintas
reuniones que hubo de proclamación, de defensa por el Evangelio, este hermano se sintió verdaderamente identificado con el testimonio y con la palabra de fidelidad que se enseñaba, y era un hermano muy celoso de la palabra de Dios, de la vida cristiana. No era un hermano perfecto, pero tenía esto de que él muy difícilmente llamara a alguien hermano sin conocerlo cabalmente, sin tener la plena seguridad por el testimonio, por el hablar, por la conducta, por el proceder, de decirle hermano a alguien que lo conocía por primera vez en una iglesia. No es que lo trataba mal, pero no le decía hermano, porque hermano, entre nosotros, no es un dicho más o una palabra más, es una palabra muy importante, pues nos está hablando de un vínculo espiritual indisoluble que nos hace hermanos en el Espíritu Santo de Dios, en el Espíritu de la fe. Por lo tanto, yo decirle hermano a alguien que no tiene el mismo Espíritu de Dios, estoy errando en mi entendimiento y aún le estoy haciendo daño a aquella persona que lo llamó hermano cuando no tiene esta experiencia del nuevo nacimiento. No puede ser hermano a alguien que no tiene esta experiencia. Y tampoco podemos considerar hermano a alguien que no teniendo el Espíritu Santo en el corazón, de compartir, de vivir, de experimentar, de solicitar cosas que hacen a la comunión y a la relación hermanable en este vínculo de fe que es la persona del Señor Jesucristo. Pero como en el apóstol no había esta duda, los llama hermanos y le hace un pedido, les solicita algo que tiene dos aspectos. El primero es de orar. Que oréis. Qué importante la oración y qué importante también el transmitir esto. A veces pensamos, o alguno puede pensar, que los más necesitados son los que requieren de oración, que requieren de este acto de tener a alguien en sus oraciones, algún enfermo. Pero acá el apóstol está hablando y pidiendo oración. Solicita a los hermanos oración. ¿Pero por qué? ¿Y por quiénes? Nada más y nada menos que por nosotros, decía. Qué importante es, hermanos queridos, a los que son aquí en este lugar verdaderamente hermanos. No le puedo pedir esto a alguien que no es un hermano, porque no tiene la posibilidad de orar por nosotros, porque era una oración en favor de los ministros del Evangelio. Una oración que era en favor de los siervos de Dios que exponían su vida, que pusieron sus vidas a los pies del Señor y llevaban este evangelio con lágrimas, que llevaban con sufrimiento, pero con mucho amor y con gran necesidad y muchos apremios. Y demás estaría hablar de todas las cosas que el apóstol Pablo vivió y transmitió, en este caso a hermanos, en alguna de sus cartas, de las distintas condiciones, y que él mismo decía, y en todo y por todo estoy preparado, tanto para estar en abundancia como para estar en escasez, en peligros, en esto, en aquello, en lo otro, en enfermedades. Todos se enferman y yo no enfermo, decía el apóstol Pablo.
todos pasan esto y yo no lo paso. Él pasaba igual cosas que todos los demás. Y por eso pedía oración. Hermanos, qué importante que es que la iglesia ore, no solamente por el pastor, sino también por todos los ministros y hermanas que predican el Evangelio. Porque hay una frase muy peligrosa que dice, y era el pastor, y se desparramarán las ovejas. Teníamos un hermano que no me quería, pero siempre oraba por mí, a pesar de eso. No estaba de acuerdo con cómo yo actuaba, por mi carácter, etc., pero oraba por mí. Lo que él opinara, bueno, en verdad quedó aquí en la tierra. Pero lo que oró en favor, eso lo podemos contar como válido. Lo importante que es orar. Tal vez no estoy de acuerdo en cómo se maneja un ministro o las cosas que hace un hermano. No escandalosas, por supuesto, o de pecado. Pero sí es un deber el orar. Hay hermanos nuevos en la fe. ¿Oran por el pastor? ¿Oran para que tenga dinero, para que esté bien, para que no le falte nada? Orar, y esta es la demostración, el pedido de oración que hacía el apóstol, que vivía en verdad de las ofrendas de los hermanos y un poco de lo que él mismo trabajaba cuando no tenía la posibilidad y cuando había escasez, porque no siempre los hermanos se acordaban de él, de hacer colectas en favor de su ministerio. Y en otras escrituras, él decía, estas mismas manos me han servido, ¿para qué? Para no seros gravoso, y aún a los de tesalonicenses, a los de Tesalónica le dice esto. Pero acá hace un pedido en dos sentidos, decíamos. El primero, que la palabra del Señor corra. Ese es el primer propósito. Bien nos enseña las Escrituras que la fuente de agua viva es Dios mismo. Y lo decía allí en el libro de Jeremías, el capítulo 2, verso 13, cuando dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva, la eterna fuente. Dios es la fuente de donde emana ese río de agua viva. Es una fuente inagotable, pues Dios es inabarcable. Y lo de que Él puede emanar, por lo tanto también es eterno e inacabable. Lo describe en el Apocalipsis, que de su trono salía un río de agua limpia que regaba toda la tierra. En el Salmo 65 habla de ese río de Dios que desciende, que empapa la tierra, que llena los surcos, que da vida, que enriquece, que da salud a las gentes. Y es una figura preciosa también de entender lo que el Señor mismo decía en el postrer día grande de la fiesta, que vengan a Él, ¿para qué? Para que aquel que bebe de esa agua, aquel que cree en su palabra, que le recibe, el mismo Señor que en Jeremías es la fuente de agua viva,
podía proveer por el Espíritu Santo que les daría un río de agua que saltaría de su vientre y sería para vida eterna. Es maravilloso esto. Eso significa que la palabra de Dios corra, desciende del cielo. Dios la da. Ha dejado su palabra escrita, pero cada vez que se predica, se abren las compuertas de los cielos y el agua de Dios, predicada, anunciada, proclamada, recorre la tierra, recorre sus canales, recorre los corazones, nos recorre a nosotros, que somos sus surcos y su tierra, y el propósito para los cuales es dada. No nos hace faltar. Y seremos como árboles plantados junto a arroyos de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y es glorificada, corre. Esa es la idea. No es que corre como un maratón. Los ríos de agua de Dios no se pueden detener. Es como querer contener un río. Se hacen represas muy grandes, pero cuanto más grandes se hacen, tanto más el agua los sobrepasa. Y en algún momento colapsan y el agua cumple los propósitos de Dios. Si hay algo que es el ejemplo más grande sobre la tierra de obedecer los mandamientos de Dios, es el agua. Júntense las aguas con las aguas. Y el agua siempre se va a juntar con el agua. Siempre va a correr a los mares. Primero irá a las nubes, o a los ríos, a las montañas, descenderá, correrá, regará, pero el mandamiento lo cumplirá. Llegará al mar. Figuras objetivas de algo espiritual mucho mayor, que son los ríos de agua que Dios quiere y que el apóstol pedía que se orara. ¿Para qué? Para que corriera, para que no sea detenida, para que pudiera seguir inundando otros canales. Esto lo he visto en Mendoza, seguramente más de alguno también que ha estado en esos lugares, cuando descienden las aguas de las montañas, aguas hermosas, cristalinas, casi se diría que se pueden beber de las mismas acequias. Tienen horario los terrenos, 2 horas para cada uno. Entonces, en esas 2 horas, puntualmente bajan una compresita en la acequia que va por la calle, que viene trayendo el agua que largan de los ríos, y entra al terreno, y riega todo el terreno, sean 2 horas, 3 horas, según el tamaño de cada campo. Luego, puntualmente, se levanta, el agua sigue corriendo a otros campos. Y me decía, una vez que estuvimos ahí de paseo, y las peleas que se arman, porque algunos se hace el vivo y deja 15 minutos más baja la compresa porque quiere más agua. Y los otros reciben menos, entonces se arman unos líos bárbaros. Bueno, una figura sencilla de lo que Dios quiere y hace. Eso no lo detiene el hombre. No hay hombre sobre la tierra que ha podido detener ese río de agua viva. Desde el principio de la humanidad, siempre Dios ha hecho que esa agua corra y llegue hasta nosotros. Y nosotros somos canales.
por los cuales los ríos de Dios descienden y la promesa del Señor se cumple. ¿Por qué? Porque seremos conductos por los cuales esa agua llegue a otros. ¿A quién irá? ¿Y quién les predicará si no hubiere quien les predique? Y sea glorificada. Acá el apóstol lo dice, y que sea glorificada, así como entre vosotros. Y ya lo había dicho él en su primera parte cuando dice, porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que no tenemos necesidad de hablar nada. La figura del agua que se derrama, que inunda por todo lugar, pero en este caso de la fe de los creyentes, de la fe en la palabra de Dios, en el testimonio que daban. Y eso glorificaba a Dios, ensalzaba el nombre de Dios, alababa el nombre de Dios, pues habla de la perfecta obra de Dios por amor a los hombres. Es un río de agua limpia que desciende y ha de seguir descendiendo. Bendito todo aquel que abre su corazón, deja ser limpiado por el agua viva, que le limpie de tantas inmundicias. Bien oraba una hermana, de esas tortuosidades, donde solamente, yo también las tengo, donde solamente puede entrar el agua de Dios, la palabra de Dios, que penetra cual espada de dos filos, que alcanza a partir el alma, el corazón, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas y lo más profundo del corazón, y discierne los pensamientos y las intenciones. Y lo importante es que limpia, arrastra, lleva con ella. Doble propósito: dar vida y limpiar. Un estanque puede ser muy lindo, pero si no tiene corriente, tarde o temprano, ese estanque se va pudriendo. Necesita una entrada y una salida. La entrada de agua pura y limpia que corra por sus senderos, que le lleve oxígeno, que lleve vida, y una salida para bendecir también más abajo a otros, porque toda fuente tiene su origen en las alturas. Lo que se ve en una parte baja, que de pronto en medio de un montón de arbustos o de rocas sale agua que no se sabe de dónde viene, viene de partes más altas. Por una cuestión de obediencia, el agua va buscando sus surcos y desciende, y de pronto es un manantial de agua viva, precioso manantial de agua limpia. Yo siempre tuve el deseo de conocer ríos de agua limpia, porque los ríos que conocemos acá, ¿cómo son? Más allá de la contaminación ambiental, sencillamente son aguas turbias. Ya a la altura ya de Pilcomayo, cuando derrama sus aguas que vienen lodosas, el agua que desciende del Paraná, que es transparente, que viene de los humedales guaraníes, se enturbia. Entonces no tenemos posibilidad de conocer otras cosas. Pero en Corrientes tuve oportunidad, porque mi suegro siempre me hablaba del manantial, donde él tenía la casa al lado, es manantiales. Y era cierto, era un pequeño río, no era barrio, un arroyito era, que descendía, no se sabe de dónde, de allá del medio, de los bosques, y era toda arena el fondo. Y era transparente el agua, se veían los pececitos. Era hermoso. Lástima que tenía poca profundidad.
pero era un manantial que después se juntaba con las aguas de un frigorífico y se pudría. Pero mientras que venía, era limpio. Tal cual la palabra de Dios. Esa es la oración. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y luego agrega algo más. Y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Oración que debería estar siempre también en nosotros. No solamente orar por los ministros del Evangelio, para que su palabra sea clara en todos los aspectos, no confusa, que sea contundente, aunque a veces dura, no porque sea dura porque nosotros seamos enojones o algo, sino porque la palabra de Dios es así, porque nos lleva a enfrentarnos con Cristo, que sea clara, que sea potable, que sea bebible, que sea digerible, que sea sana, que contenga todos los nutrientes que el agua de Dios debe contener, para revitalizar el corazón de las almas que se acercan cada domingo y se sientan un rato porque necesitan beber de esta agua, necesitan comer de este pan. Y es responsabilidad de la Iglesia, orando por los siervos, para que estos puedan verter ese claro y reluciente panal de luz, de agua y de pan. Porque es a través de los hermanos, le decía, y damos gracias a Dios, porque habéis recibido la palabra nuestra como palabra de Dios. Y ahora, orar para ser librados de determinados hombres, que los caracteriza primero como importunos, pegajosos, persistentes, molestos, fastidiosos, pesados, exasperantes, hinchados, inclinados más bien al mal, en este caso lo dice el apóstol Pablo, que en aquella mujer que tenía que ser importuna hasta ser escuchada. En cierta forma, parecidas características, pero con distintos propósitos. La importunidad nuestra delante de Dios, de insistir en oración, con reverencia, con respeto, pero orar sabiendo que desde el momento que empezamos a orar, Dios escucha nuestras oraciones. Y que persista esta en el tiempo no tiene nada de malo. Al contrario, la tendencia normalmente nuestra es de orar por un tiempo y como nos sobrepasan las cosas, va quedando en el olvido. ¿Qué tal si yo no pusiera un alma? Hay muchas cosas, pero yo voy a orar por este hermano, para que el Señor abra los conductos de agua de su corazón. Y como lo hizo mi esposa alguna vez por mí, hizo ayuno y oración. No sé si lo hace ahora, pero lo hizo. Y siempre le digo, la culpa es tuya que esté ahí, porque vos hiciste ayuno y oración. Hizo ayuno y oración porque yo no andaba bien. Y el Señor le contestó. Yo creo eso. Por lo tanto, hermanos, ¿qué tal? Ahora orar y ser importunos, pero en el buen sentido de la palabra. Y no como estos importunos que tenían esta conducta, pero a su vez los describe como malos. Y malos expresa una forma activa de mal, que tiene que ver con lo pernicioso, con lo dañino, en el carácter, en sus afectos, de malignidad, de maliciosidad, como dice en 1 Corintios 5:8, hablando de la vieja levadura, de maldad y de malicia, cargados de pecado, de una moralidad
más que dudosa y repelente, como encontramos personas que no dejan de hablar solamente de amoralidades, de cosas que ya no tienen moral, suciedades, y que Santiago la define como malas bestias, pobres bestias. Pero en este caso, rebajando al hombre a un ser racional, capaz de tener una conducta distinta, se comporta peor que una bestia. Porque la bestia en todo caso actuará por sus instintos. Pero no hay maldad en las bestias, porque no tienen pecado como el hombre. Pero el hombre cuando actúa como una bestia, y más aún cuando se le agrega mala bestia, no está haciendo referencia a la maldad de un animal. Está hablando de la maldad del hombre que supera a la de una bestia. Y esta palabra malos se aplica y se usa solamente hablando de Satanás. Porque no solamente da una idea de lo que decíamos recién, de la forma activa del mal, cómo se mueve, y de lo cual el apóstol decía que sean librados, sino que también habla y amplía, dando a entender la intensidad de la maldad. Cómo la palabra de Dios descubre cosas, ¿no? Porque pensamos que a veces lo malo es malo. Pero hay una maldad activa que se mueve y hay malos más malos. Y hay gente, como decía él, buscar entre lo malo y lo bueno, elegir lo bueno. Entre lo bueno y lo excelente, elegir lo excelente. Y entre lo excelente y lo bueno, elegir lo superior. Todavía. Aunque excelente es la palabra bíblica. Mas yo os muestro un camino más excelente, decía Pablo. Y ahora, entender que la maldad tiene una profundidad que solamente Dios la conoce. Y en una de las iglesias dice, no habéis conocido las profundidades de Satanás. Una forma activa, pero intensa. Y orar para que el Señor libre a los ministros, como a todos los hermanos. Yo siempre me acuerdo de esto porque así oraba el misionero Juan Pedro Marino. Y en esto apoyo totalmente a una hermana de aquí que sostiene que hay que mencionar a los hermanos que nos precedieron. Porque es bíblico, porque sí lo estudiamos en el campamento. Así lo hacían los hermanos de toda Asia, de Acaya, de Macedonia, de Pablo, de Silas y Timoteo, a los cuales no conocieron, pero daban testimonio de ellos por nombre. ¿Cómo vamos a dejar de nombrar? No alabamos ni hacemos pabellones de adoración, pero no podemos ignorar la obra de amor que Dios obró en ellos y la demostraron. Apoyo totalmente esa actitud y ese compromiso de los jóvenes que no conocieron a don Liborio. El otro día leía el 29 de abril de 1973, hermana Esther Galván me regaló el libro de don Liborio Di Pardo. Se lo mostré a mi esposa. Ahí lo tengo anotado. ¿Y sabe qué me admiró? Que no cambié la letra. Es la misma que tengo hoy. En 1973. Y yo empecé a venir a la iglesia, ella me lo regaló en abril. No es por alabarla la hermana, ¿eh? Yo empecé a venir en abril en marzo del 73. Y la hermana se acercó y me regaló ese libro de don Liborio Di Pardo. Que lo consulto hasta el día de hoy, ¿eh? Lo consulto hasta el día de hoy. Fiel ministro y anciano de Jesucristo. Y don Juan Pedro Marino les decía entonces
oraba siempre de esta manera. Que seamos librados de hombres importunos y malos. ¿Por qué? Porque no es de todos la fe. Y esto echa por tierra totalmente a aquellos que sostienen una salvación universal. Se salvan a aquellos que tienen la fe salvadora, aquellos que contemplan al Cristo crucificado, al Cristo del madero, aquel que llevó sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros y que derramó su preciosa sangre que corrió de su cuerpo para ser derramada en ofrenda y en sacrificio por cada uno de aquellos que habrían de creer en él. Por eso yo no puedo llamar a un hermano si no ha creído en eso. Podremos escuchar, todos creen en el mismo Dios, todos. No, Señor. Yo creo en el Dios que envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, para dar su sangre, para que por la fe en esa obra yo sea salvo y pueda ser librado de estos hombres que nos rodean y nos superan y de los cuales a veces tenemos mucho miedo. Y no está mal tener miedo, no vivir con miedo, pero sí orar a Dios para que seamos librados. Señor, líbrame. Y con mi esposa cuando oramos a la mañana, casi siempre, ahora más que estamos los dos jubilados, tenemos casi la oportunidad de a veces de desayunar juntos. Y oramos, Señor, te damos gracias porque nos has librado de tener una noche sin espantos nocturnos. Que es bíblico, ¿no? La palabra espanto nocturno. Y de hombres malos, que pueden acontecer en cualquier momento. Al volver a nuestros hogares, al volver del trabajo, del colegio, de ser asaltados, como le ha pasado a hermanos nuestros, golpeados, lastimados, heridos y hasta muertos. Como pasó a un hermano hace muchos años atrás. Un hombre malo que lo pisó y lo dejó abandonado. Algunos lo conocieron. Nuestro querido y amado hermano, siempre bien recordado, Roberto Farías, que cuando se despidió me dijo, bueno, Daniel, yo me tengo que ir, pero vos seguí adelante. No sé por qué lo dijo, pero el otro día me enteré que había fallecido. Yendo a trabajar, lo atropelló un auto y lo dejó tirado en Pasco. Y acá en la esquina murió, donde está el semáforo, ahí murió. ¿Te acuerdas de Roberto Farías, hermano? No lo conocí, pero Hugo me contó. Hermano precioso. Tenemos que orar. Y se nos enseñó por hermanos mayores. ¿Cómo no lo vamos a nombrar? ¿Y cómo nos vamos a enseñar esto a las generaciones que vienen? Pero en contrapartida a tanta maldad desatada, hay una oposición divina que dice, más fiel es el Señor. Es una expresión adversativa totalmente, que frente a hombres importunos y malos que no obedecen a la fe, fiel es el Señor. No es un más con mayúscula, perdón, con acento tácito sería, ¿no? Este es tácito. Con tilde. Con tilde, ahí está, gracias hermano. Menos mal que está Alfredo, si no, estaría perdido. Es una
es adversativo. Se opone a lo que dice anteriormente. Más fiel es el Señor. Él permanece fiel. No cambia. Cielo y tierra pasarán. Mas el Señor no pasará. Porque aunque dice mi palabra no pasará, el Señor es el Señor de la palabra. Y es lo mismo palabra que Dios y que Señor. Por lo tanto, fiel es el Señor. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. No cambia según estados de ánimo. No cambia según estados de salud. No cambia según estado económico. No cambia según cambian los gobiernos y los que nos gobiernan. Él permanece igual, porque está por encima de todas esas cosas. Y su propósito es el confirmar y guardar del mal. Cristo oró, no son de este mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, ¿de qué? Del mal. Y a la iglesia, en Apocalipsis a Filadelfia, le promete, y yo te guardaré de la hora de tentación que ha de venir en todo el mundo. Confianza plena debe tener un hijo de Dios, de que no importan las circunstancias, Dios guardará. Dios guardará. Eso es lo que tenemos que aprender a lo largo de nuestra vida y de nuestra existencia. No lo vamos a aprender en un día, o en un pensamiento, o en una lección. Lo iremos aprendiendo a través de experiencias y muchas veces contradictorias. De que el que guarda y permanece fiel es Dios. Por eso aquel que es ovejita de Dios, que ha sido redimido y se apartó alguna vez del rebaño, acontece lo del hijo pródigo. Se quema y se ensucia y cae tan bajo de tal manera que ni aun los cerdos quieren compartir la comida con él. Y se acuerda, porque la voz del Espíritu le habla al corazón y le dice, en la casa de tu Padre hay abundancia de pan. Y vuelve con jirones, sangrando, lastimado, habiendo perdido años tal vez de su vida, habiendo perdido cosas que no va a volver a recuperar desde el punto de vista espiritual. Pero vuelve, encuentra el camino, Dios lo trae nuevamente. Dios lo trae nuevamente, porque es de Él. Él lo compró y Él guardará. ¿Cuántas almas se van de este mundo orando por sus seres queridos que quieren que vuelvan y no vuelven durante su vida? Bueno, confíe, porque uno se va, mas Dios permanece. Él se queda. Y Él hará la obra. Él no se cruza de manos. No se duerme ni se fatiga con cansancio. Hay un propósito. Hay una causa. Hay un efecto. Hay un resultado. Y el resultado es la voluntad de Dios cumplida. Y tenemos confianza de vosotros.
en el Señor, persuadidos, confiados, creídos, totalmente convencidos. En ellos, dice, de vosotros, pero en algo, basados en algo. En el Señor. Otra confianza, en nada ni en nadie, ni en nosotros mismos. No tenemos nosotros, no teniendo nosotros confianza en la carne. ¿Qué podemos confiar? De una naturaleza que se opone, que es importuna y que es mala. Nuestra propia naturaleza carnal, que debe tener un solo lugar, que es la cruz de Cristo. La confianza aún de nosotros en nosotros es en el Señor, en lo que Él puede obrar, lo que Él ha de obrar y lo que obra en nosotros y lo que nos relaciona a nosotros es la confianza en el Señor. No es otra cosa. No es otra cosa. El vínculo de confianza, de amor, de participación, de coparticipación, de ofrenda, de dádiva, en el buen sentido de la palabra, dádiva, de limosna, de ayuda, de socorro, de oración, es en el Señor. Quitamos al Señor de la ecuación y se nos cae toda la cuenta. Si estamos juntos, aunque somos poquitos, aquí está el Señor. Pero Él es el vínculo de unión. Es el Señor. En el Señor. ¿Qué hacéis y que haréis lo que os hemos mandado? De orar por ellos. De clamar por esto. De que la palabra de Dios corra, sea glorificada, así como fue en ellos, que sea en otros, y que ellos en el ministerio que iban llevando pueda seguir replicando ese mismo hecho. Y luego el último pensamiento muy sencillo, y Él enderece vuestros corazones. Lo que es torcido, sea enderezado. Lo que está fuera de lugar, sea ordenado. Él enderece vuestros corazones, que naturalmente no lo son así, pero ahora son corazones transformados por la obra de Cristo. Entonces, que sean enderezados y educados, enseñados por la unción del Santo que tenéis, a dar lugar y libertad al amor de Dios que está en nuestros corazones. Esto es algo precioso, importante, serio a tener en cuenta. No es el sentimiento de amor humano, es el amor de Dios que sacrifica. Si no nos cuesta, si no nos hace llorar, no es amor. El amor sacrifica, el amor se duele, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. No habla de un amor sentimental, romántico, lleno de florcitas que vemos, rositas flotando, maripositas. Es el amor ideal humano, que dura lo que dura la imagen. El amor que permanece es aquel que se mantiene en el tiempo, que se sostiene sobre las rodillas, sobre las lágrimas, sobre el padecimiento, la necesidad, pero se sostiene y marcha
y va adelante y hace esfuerzos que de otra manera no lo haríamos. Esfuerzos que superan nuestra capacidad. Pero en el amor lo hacemos. Lo podemos ver en el amor con que un padre y una madre trabajan para sus hijos, por ejemplo. A veces nos damos más. Si estuviéramos solos, seguramente no haríamos esas cosas. Pero hay un amor que corresponder, que enseñar, que dar, que sacrificar. ¿Y lo hacemos o no? Y lo hacemos. Capaz que no lo pensamos así, pero lo hacemos porque amamos. Nos estamos yendo de esta vida, pero pensamos, ¿qué le tenemos que dejar a los que amamos? Al que amo, a la que amo. Un hijo, una hija. Yo lo amo. Algo le tengo que dar, le tengo que dejar. Tal vez no soy muy expresivo o muy expresiva, pero yo amo. ¿Cuánto más Dios? Debe enderezar nuestros corazones de esa manera. Y por último, y para terminar con esto, y en la paciencia de Cristo. En pocas palabras, así como Cristo ejerció la paciencia durante toda su vida y la sigue ejerciendo, pues está sentado a la diestra de Dios esperando pacientemente que el número de los redimidos sea completado. Que el Padre le diga, ve por tu amada. Y él pueda descender y buscarlo. Y pacientemente espera. No está mirando el reloj. Ya está, pa. Vamos, pa. ¿A qué hora bajo, pa? ¿Ya me voy? ¿A qué hora nos vamos? ¿A qué hora voy a buscar a la iglesia? Espera. Pacientemente. Lo que nosotros debemos aprender de la paciencia de Cristo. Esperar. Que es una de las cosas más difíciles en este tiempo. Esperar en Dios. Esperar en su paciencia. ¿Cuántas cosas, hermanos? Y todo esto es posible si somos hijos de Dios. Si tenemos al Espíritu Santo en el corazón, si Cristo está en mí. Si no tengo a Cristo, no voy a entender nada de todo esto. Al contrario, me va a parecer locura. Pero quiero vivirlo. Quiero tener tan preciosas experiencias de oración, de libertad, de fidelidad del Señor, de confirmación, de guardarnos del mal, de tener confianza en el Señor, en los hermanos, con los hermanos, de que sean enderezados nuestros corazones. Solo es posible todas estas gracias divinas si tenemos al Señor en nuestro corazón. No es una oportunidad para querer gozar de ellas verdaderamente. ¿Qué me puede ofrecer el mundo que sea mejor que esto? ¿Placeres? Muchos. Luces, 1000 colores, etcétera, etcétera. Pero todo ello conduce a muerte. Mas estas cosas llevan a la vida y a la vida eterna. Y si hay alguno que todavía no tiene a Cristo en su corazón, denle lugar, recíbale, acéptele como su Salvador personal. Dígale, Señor, creo, cambia mi vida. Que el Señor, pues, nos bendiga, queridos hermanos. Vamos a darle lugar entonces ahora